Les presentábamos en el segmento anterior un contexto sobre la situación política en Bolivia que está a punto de experimentar un cambio de ciclo político. Y esto porque dos de los candidatos presidenciales que se disputan la presidencia tienen proyectos de derechas. De esta forma cierra una larga etapa de 20 años liderada por el movimiento al socialismo, por la izquierda en el país, liderada a su vez por el expresidente Evo Morales, una figura clave para entender la política boliviana contemporánea. Vamos a hacer este análisis con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa y además colaborador de Ampliamente, que además siempre nos ayuda a entender estos temas y lo que hay de fondo, porque hay muchos titulares, Dylan, y esta primera vuelta se cerró con estos dos candidatos, por un lado Rodrigo Paz y por otro lado Tuto Quiroga, que se van a enfrentar en octubre a una segunda vuelta, pero es importante revisar los antecedentes de lo que ha sido el escenario o la arena política en Bolivia. Bienvenido, como siempre, a Ampliamente tu casa. Muy buenas tardes, Natasha. Un gran placer acompañarte nuevamente en este espacio. En efecto, como has dicho, es importante hacer referencia a los antecedentes, entendiendo cómo este ciclo de casi 2 décadas del movimiento al socialismo en Bolivia llega a un fin anunciado precisamente tras esa primera vuelta electoral que cambia radicalmente hacia la centro derecha y la derecha más conservadora en el panorama boliviano, y que además cierra un ciclo político marcado por, incluyendo el referendo constitucional del año 2016 contra la reelección indefinida, y que de una forma u otra aspira al pueblo boliviano a cerrar esa transición que en algún momento lideró Janine Áñez, o que estuvo presa pues también posteriormente con Luis Arce, pero que procura precisamente un cambio del paradigma económico, social y político del país. Es importante destacar, Dylan, que a lo largo de estos 20 años el movimiento socialismo ha sido clave en la política boliviana, fundado en 1997, liderado además por el presidente Evo Morales, al que muchos analistas le atribuyen el milagro económico boliviano. Entender además que Bolivia se aprovecha de esta época en la que las materias primas fueron un elemento clave en nuestra región, en América Latina, además una región dominada por distintos movimientos de izquierdas, en los que por supuesto está también enmarcado nuestro país. Y durante este tiempo, Bolivia atraviesa por una etapa que marca su proceso político. Entonces, ¿cómo entender esta situación de Bolivia? ¿Cómo entender la figura de Evo Morales y por qué fue clave en el proceso político boliviano? Sin lugar a dudas, Natasha, has logrado delucidar varios elementos claves para entender cómo llegamos al contexto actual boliviano. Por un lado, ideológicamente, pues se enmarca el MAS dentro del llamado socialismo del siglo XXI, que nacía precisamente en Caracas con la figura del expresidente Chávez, y posteriormente pues tuvo esta oleada en todo el continente, y que dentro de esta iniciativa pendular que siempre caracteriza los procesos electorales en América Latina, pues llevó al Cono Sur precisamente a esta identificación con movimientos de izquierda. En lo económico, como bien has dicho, el movimiento de producción colectiva, comunitaria boliviana, que había sido pues un referente incluso para instituciones multilaterales de financiamiento internacional, al haber logrado sacar a millones de personas de la pobreza. Cuando llega Evo Morales a la presidencia, recordemos que casi un 40% de la población boliviana pues vivía en pobreza extrema, y 15 años después se lograron reducir esos ratios de pobreza extrema a menos del 11%, y se mostraba a sí mismo como un paradigma, si se quiere, entre políticas de bienestar social y una economía que avanzaba significativamente en lo macroeconómico gracias precisamente a la renta del gas. Y de hecho fue precisamente la empresa estatal Yacimientos de Gas Fiscales Bolivianos la que permitió este empuje económico y financió muchos programas sociales, como fue en su momento el bono de renta de dignidad. Ahora bien, este modelo inicialmente exitoso pues llega a una encrucijada y se enfrenta a los cuellos de botella propios de la situación económica y financiera, llegando hoy precisamente a una fragmentación en lo político entre Evo Morales y posteriormente quien en su momento fue su heredero político, el actual presidente saliente, Luis Arce, acusándose mutuamente, por un lado, de haber quebrado prácticamente a la empresa estatal de gas. Particularmente importante mencionar la falta de inversión que hubo en la exploración de nuevos campos gasíferos,
Asimismo, hemos visto se estatizó prácticamente todo el escenario de las compañías en Bolivia. Más del 85% de las compañías del país, el Estado es dueña de ellas, y esto ha generado una situación de un Estado hipertrofiado que no ha sabido responder en los últimos meses a las demandas de la sociedad. Y lo que vemos hoy es un escenario económico y social marcado, por un lado, por la escasez de divisas, con un aumento importante del precio del dólar en el país. Por otro lado, también una restricción importante al acceso a combustibles, a la gasolina. Esto también ha entorpecido la actividad económica interna, y una inflación galopante que apunta ya casi un 30% interanual. Y esta fórmula se ha conjugado, además del temor del debilitamiento de la institucionalidad democrática por parte del MAS, a este cambio, a este viraje hacia nuevos candidatos, nuevos rostros en la política boliviana, que si bien son nuevos en el siglo XXI, pues tienen una herencia política muy importante que también vale la pena analizar. No sé si estás de acuerdo con esto, Dylan, pero Bolivia, en este ciclo que ha tenido América Latina, alentada por el socialismo del siglo XXI, pareciera que es el último país que busca un cambio o un viraje hacia quizás la derecha, este cambio que además han tenido otros países que entraron dentro de esta corriente socialista, ¿no? Entonces, ¿por qué Bolivia tardó tanto tiempo en, digamos, hacer este cambio, entendiendo esa naturaleza que tiene América Latina de constantemente estar yendo de un extremo a otro? Así es, esta naturaleza pendular en los procesos electorales ha caracterizado este macro ciclo electoral de la última década en la región, y tiene raíces históricas. Lo vimos en Brasil con la situación de Bolsonaro y el regreso posterior de Lula da Silva, lo vimos en Chile con Gabriel Boric, lo estamos viendo en Argentina con la llegada de Milei, pero con una muy difícil posibilidad de repetir las elecciones como presidente. Lo estamos viendo también en Ecuador con esta reafirmación de Noboa, pero en el caso boliviano hay un fundamento también jurídico constitucional muy particular. La constitución vigente desde el año 2009 prohibía en el artículo 168 la reelección indefinida. Y de hecho, cuando Evo Morales intenta aspirar a un tercer mandato, habiendo ya cumplido lo estipulado en la Constitución de 2 mandatos consecutivos, pues desata en un primer momento este referéndum consultivo que pierde. La población boliviana, con casi el 52% de los votos, rechaza la reelección indefinida. Evo Morales en su momento intentó apelar ante el Tribunal Constitucional, que en ese momento, influenciado por la mayoría del MAS en el Congreso, le da la razón, pero desató pues una gran crisis política y social que desembocó en los hechos del 2019, cuando renuncia y su gabinete renuncia, y asciende a la presidencia Jeanine Áñez, quien convoca elecciones generales, y Luis Arce todavía logra reagrupar la izquierda en torno a él y ganar la presidencia de 2019. Esto no ha sucedido en este momento. Y de hecho, el heredero político, si se quiere, de la izquierda en Bolivia, Anacrónico Rodríguez, ha intentado incluso distanciarse de cualquier conexión con el MAS, cuando fue en un momento el del fin de Evo Morales en lo político y en la sucesión. Y es por eso que allí creo que hay un punto fundamental precisamente relacionado a la institucionalidad, y por otro lado, pues una coyuntura económica actual absolutamente compleja. Y de hecho, el principal tema de campaña o propuesta tanto de Paz Pereira como de Tuto Quiroga es precisamente cómo salir de esta encrucijada económica en la que se encuentra Bolivia inmersa desde hace más de 2 años. Y precisamente el desgaste de la izquierda en Bolivia, el desgaste del movimiento al socialismo, ha quedado consumado en esta primera vuelta, Gracias. donde estos dos candidatos con inclinaciones o proyectos de derecha se disputarán en una segunda vuelta quién ocupará el Ejecutivo boliviano. Entonces vamos a hacer una pausa, Dylan, y al regreso vamos a analizar estos dos candidatos y qué perspectivas tienen con respecto al futuro de Bolivia. Hacemos una pausa en esta conversación con Dylan Pereira, analista internacional, analista de la casa, quien nos está explicando los antecedentes de la situación y el escenario político en Bolivia. Hacemos una pausa y ya regresamos.